Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. Bueno, Dios les bendiga, ¿cómo están? Es una bendición poder compartir en esta noche junto a ustedes. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están el día de hoy? Gozosos de compartir con ustedes el día de hoy con un invitado muy, pero muy especial. Amén. Los saludo con la paz de Cristo y deseo que Dios le bendiga y que hoy yo lo dé una palabra que pueda eh, fortalecer y bendecir la vida de cada uno de todos ustedes. Amén. Bueno, para los que no lo conocen, él es nuestro pastor, al menos mío y de Lean. Es el pastor Esteban Sosa. Y para los que lo conocen, es el pastor Esteban Sosa. Eh, Así que bueno, una bendición, pastor, compartir junto a usted. Tenemos un tema sumamente importante, central en el eje del cristiano, y creemos que este es un tema, al menos quizás con Lean, bueno, Brandon también charlando mucho de esto, que creo que es algo que lo identifica a usted, y es esto de la fe, ¿no? Así que queríamos preguntarle, ¿qué es la fe o cómo usted definiría la fe? Bueno, en un principio vamos a definirlo con la palabra y a partir de ahí vamos a partir. Ujú. En primer lugar, el apóstol Pablo, según se cree, aunque no está confirmado, pero muchos eh, afirman o no, pero es palabra de Dios lo más importante. Como es escrito en el libro de Hebreo, en su capítulo 11, verso 1, dice después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es tener certeza de lo que creemos y en algo que aún no vemos, pero creo que lo voy a tener. Ah, Bueno, y eso hay que ampliarlo, ¿no? claro. En una manera Amén. real. Si habláramos de tipos de fe, ¿existen tipos de fe? ¿Hay diferentes tipos de fe? ¿Y qué? Bueno, hay gente que cree en diversas cosas, ¿verdad? Uno, como los cristianos, creemos en Dios, en Cristo. Hay paganos que creen en sus dioses, otros que creen a su forma o manera, en el mismo Dios que creemos, pero a su manera. Y otros que creen en otro tipo de cosas, ¿no? Mm. Hay gente que cree en un animal o en una bolita de conejo, por ahí. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es tan efectivo. Claro. Entiendo. Entonces tengo diferentes tipos de fe dependiendo de dónde yo ubico esa fe. Y ese, ¿dónde ubico mi fe? ¿Cómo afecta mi día a día? ¿Cómo afecta mi vida? Pero en realidad, para decirlo, creemos en el Evangelio de Jesucristo y en el poder de Dios, todo está alineado en la fe y la confianza. La palabra de fe viene de confianza. Y cuando yo deposito toda mi confianza en algo, ese algo para nosotros cristianos es Dios. Amén. Entonces, a partir de ahí, bueno, la fe en Dios no tiene ni, por lo menos lo que yo creo. Ok. Bueno, entendemos que quizás a lo largo de la vida y más también cuando uno empieza a conocer ya a Dios, empieza quizás a ver ciertos tipos de niveles de fe, ¿no? Quizás uno cuando recién conoce a Dios se basa más en una fe que quizás es natural,
confía en las cosas que va viendo o cree que puede lograr cosas en lo cotidiano, pero a medida que más conocemos a Dios, es como que vamos teniendo una fe más espiritual, ¿no? A lo que usted nos decía hoy, de confiar en esto que quizás no se puede ver, pero yo lo estoy creyendo, de que Dios me lo puede dar. Ahora, muchas veces vienen situaciones difíciles, nos tocan pasar pruebas, luchas o enfermedades. Quizá, bueno, nos gustaría que quizá usted lo pueda contar, pero para los que no saben, eh, ya tiene como 24 años de pastor, ¿no? Más o menos. Y bueno, 25. 24 o 25 años de pastorado, seguramente. Como pastor y como hombre, como padre de familia, le habrán tocado pasar muchas situaciones difíciles que quizás han probado su fe. Mm, Quizás nos gustaría, o al menos a mí me gustaría poder preguntarle esto. ¿Cómo hizo en esas situaciones difíciles? ¿O cómo fue que esas situaciones ayudaron a que esa fe no disminuzca, sino que pueda aumentar? Amén. Bueno, en un principio, la fe es algo que se forma. Amén. Bueno, en la vida de un cristiano, si vamos a hablar de la fe cristiana, y en la gracia, el primer paso es conocerlo a Dios. No puedo confiar y creer en algo que no conozco. Por eso hay muchos cristianos que no, como dice el hermano, alguien viene, tiene un primer encuentro conmigo, no, en caso de un ejemplo bíblico, la multitud que venían por los peces y los panes, ¿en qué creían? ¿En Jesús o creían en su necesidad? Es una fe, una manera de creer, porque venían por la necesidad, pero ¿qué pasa cuando no hay más fases o ofreces o no hay más fanes? No creciendo. Ahora bien, en un cristiano no debería pasar. Hay que aprender a creerle a Dios y a buscarlo a Dios en la buena y en la mala. Eso es. Y eso es, se van a perseverar a través del tiempo. Perfeccionar la fe. Está claro que no es lo mismo al principio que en el caminar de la vida. Por lo cual, ahí viene la experiencia. Pero la experiencia se logra por el proyecto del tiempo o el paso de permanecer, de caminar y a través de toda esa experiencia, buena o mala, la fe se va a perfeccionar. Entiendo. Entonces, con mis experiencias con Dios, con el tiempo que voy viviendo con Dios, esa fe que tengo se va como asentando más, como siendo más firme todavía. Claro. Entiendo, gloria a Dios. Y bueno, ahí bíblicamente la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe no es algo, no es un producto que yo voy a la farmacia, lo adquiero, lo tomo y tengo. No, la fe es algo que se vive y que se demuestra en el día a día, en la convivencia con Dios. ¿Es más bien una decisión, entonces, la fe? Claro, yo decido si creo o no creo. Me gustó la palabra que usó de confianza y me recordó el Salmo 21. El salmista David dice que mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros confiamos en Él, sabemos que en esa, me hizo pensar en esto, cuando yo llego a mi situación límite, donde en mis ojos capaz que carnales, veo que ya se termina todo,
pero ahí es cuando yo levanto mis ojos al cielo y digo que mi socorro viene a Él y confío en Él y creo en Él. Y qué importante es tener esta em, experiencia o esta vivencia de la palabra, ¿no? Y de las promesas también, porque nosotros tenemos fe y confiamos también en las promesas que están escritas en la Biblia para nosotros, sus hijos. Claro, y el pastor dijo algo puntual de conocer a Dios para mi fe. Y de cómo el conocer a Dios me lleva a estar firme en eso, porque di el ejemplo de que puede pasar que yo viendo creo, pero hay momentos en los que dejo de ver. Hay momentos en los que quizás, o hasta dejo de sentir como me gustaría sentir la presencia de Dios. Y esas pequeñas temporadas, o hasta dejo de ver los milagros que veía y que me llevaron a creer. Pero eso lleva justamente a que la fe crezca, a que realmente no me mueva por la emoción o por lo que estoy sintiendo, por lo que estoy viendo, sino por la convicción que tengo de decir yo decido creer en Dios y quiero seguirlo hasta la muerte. Y esa decisión no se va a mover porque mi fe ha madurado, mi fe creció. Amén. Como cuando estás en esa situación que ya te encontrás, porque cuando todo va bien, todos son amigos del campeón, ¿no? Pero cuando las papas queman, uno se encuentra solo. Y esa persona capaz que era tu amigo o tu hermano o con la persona con la que te acompañó y creció al lado tuyo, llega el momento de ese y que no estás y que te encontrás solo. O sea, no sé si a usted le ha pasado, pastor, en su experiencia, y lo que me gustaría capaz es que pueda brindarnos como ese consejo de esto, ¿no? De llegar a ese valle, a ese desierto en donde se encontró solo y de ahí tuvo que volver a resurgir. Claro, yo innumerables veces, eh, en toda la área de la vida. Creo que la consistencia es la relación con Dios. Eh, Vivimos una vida de un, somos seres humanos, el mundo, aunque seamos cristianos, seguimos siendo seres humanos. Y en esa vida cotidiana, entre las relaciones humanas, dentro de la iglesia, a pesar de que está la fe, eh, vivimos relaciones donde uno apoya su fe, de cierta manera, en la amistad, el compañerismo, la hermandad o, en mi caso, el miembro y el pastor. Ahora, la relación con Dios, ¿eso está bien o está mal? Está bueno para nosotros como ser humanos, pero mi fe tiene que ser en Dios. Claro. Porque el día de mañana, cuando tu pastor no esté, se acabó tu cristianismo, te moriste. La fe debe ser en Dios. Ahora, ¿cómo alimento eso? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, mi relación con Dios me va a llevar a tener una fe segura y en progreso, creciendo. A pesar de que otro en el camino hoy son mi compañero de batalla, pero mañana pueden abandonar la misma fe. En algún momento fue buena, porque la tuvieron, pero abandonaron. A Pablo le pasó. Cuando habla de Gimeo y Fileto, que fueron su compañero en su momento, en la milicia, pero luego lo abandonaron. Sin embargo, Pablo continuó y terminó sirviendo en los últimos momentos de la vida. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora me espera una corona que el mundo puede negar. Amén. Amén. Preguntando más alrededor de eso. Una vez vivimos este abandono, separación de una persona que deja heridas, sea una amistad, sea un compañero de milicia, como dice. Cuando eso sucede, uno termina lastimado. ¿Qué hago cuando sucede eso?
cómo me vuelvo a levantar o de qué manera uno permanece cuando esas cosas pasan. No, yo creo que es fundamental la relación que uno puede tener con Dios. O buscarlo. O sea, ahí es donde se ve la fe. Digo, a veces como cristianos tenemos las visiones que o nos venden o nos vendieron. Bueno, venir a la iglesia y no va nadie. O nos vendimos, quizás. Siempre puede pasar. Todos pases y peces. ¿No? Debe manar el cielo. No, camino rosa, que van a llover pétalo, nunca va a ir granizo. Y no, al contrario, la fe te puede llevar a un camino de ser, donde no hay vida, hay espino, hay tormenta de arena, ¿no? Hay, en el desierto hay animales venenosos, malévolos como la hiena, ¿no? Pues son demonios, hazañas, que podemos ir como cristianos. Pero la fe verdadera, que lo que te hace es permanecer ahí y salir de este lugar. Y es tu relación con Dios. Claro. Amén. Pastor, Dios pone a prueba nuestra fe. Dios dice. De una, ¿no? Buenísimo. Cortito del pie, genial. Bueno, yo lo que le iba a preguntar es acerca de esto, ¿no? Digo, bueno, quizás hay muchas personas que nos pueden estar mirando y le está pasando quizás situaciones similares a esta que nosotros estamos hablando ahora. Bueno, mi fe está siendo puesta a prueba y bueno, es bíblico, ¿no? Dice la Biblia que nuestra fe es procesada como oro para que sea refinada. Ahora, cuando nosotros estamos en medio de esos procesos, ¿qué se hace? ¿Qué hago ahí en el medio del proceso en la que mi fe está siendo probada? Estoy orando, pero por más allá de que estoy orando, estoy sufriendo. Porque también el pasar por esos procesos duele, ¿no? Es doloroso, sufrís o momentos de llantos o de dificultad o de soledad, como usted decía recién. O depresión, Ujú. estaba en mí. Claro. ¿Qué se hace en ese momento como para buscar salir de ahí? Y no, yo no estamos hablando del punto de vista cristiano, ¿verdad? Claro. Grande hombre de Dios, como la cristianía, el propio Jesús, Claro. ora antes de ir a la cruz, no, oró a Dios. Y ahí pasa esa goma de mí. Ahí su fe estaba entrando en un quebrantamiento, en una lucha espiritual interna. Y oró y dijo, pasa esa goma. Y aunque él declaró que no venía, ¿no? Porque él cuando ora, como que él sí estaba resistiendo a lo que sabía que iba a venir. Pero él dice, pero pasa esta cosa. El el punto es ese, justamente. El momento como eso, en, en, en tu desierto, en tu crisis, en tu problema, en tu adversidad, comúnmente el hombre común o el hombre en poca fe, doble ánimo, renuncia. Claro. O Daniel mismo, cuando Dios envía al ángel y le habla, le dice, en el momento que le puse tu corazón, bueno, no oía tu corazón. No, solo que hubo
La fe de un hombre de Dios puede desatar una gran batalla en el mundo espiritual. Y eso tiene un proceso. Y Dios lo escuchó y Él viene, pero a veces no tenemos la fe suficiente o la paciencia para esperar en Dios hasta que Él venga, nos toca y ahí nos levanta. Y podemos ver la gloria de Dios. Y a veces por un día, una hora, un minuto, no sé, 2 segundos, no vemos la gloria de Dios porque renunciamos. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe. Y las obras yo te mostraré por medio de la obra. Porque tenemos que demostrarle a Dios el medio. Aún en la adversidad, en el desierto, en medio de la enfermedad, en el problema, podemos seguir creciendo. Y en algún momento vamos a ver la gloria de Dios. Pero uno no lo ve porque simplemente retrocedió. Bueno, entiendo que quizás a nosotros nos tocó de cerca vivirlo, quizás no con usted, pero sí acompañándolo quizás en su proceso. Quizás para los que no saben, nuestro pastor sufrió de 2 cánceres. eh, y bueno, a raíz de esos procesos, bueno, en el medio de eso, justo vino la pandemia, la agarró COVID también en el medio de su peor momento de cáncer, cuando le dijeron, tenés muy bajo el potasio, o la presión, y de ir día por medio al hospital porque se descompensaba, para que lo reanimaran, eh, médicamente hablando, ¿no? En su físico. Yo me preguntaba quizás muchas veces, que es algo que quizás con él lo he podido hablar y él lo ha contado a la iglesia, pero me parece bueno traerlo acá al podcast para los que quizás no conozcan este testimonio. ¿Cómo fue, más allá de ser pastor o de ser un siervo de Dios, de Esteban Sosa como hombre, como padre de familia y con todas esas responsabilidades, en su relación con Dios, el atravesar ese momento y cómo vivió el después, ¿no? El ver la gloria de Dios, de que Dios lo haya sanado de esa enfermedad, pero cómo fue el proceso de vivirlo y cómo fue que lo vivió en primera persona usted. No, en un principio no. Digo, yo decía que uno siempre cree. Bueno, tenemos Dios, obviamente, nació un mal fría, pero recién comenzaba y había esperanza. Digo, Ana, el problema es cuando vos ves que te va acabando. Claro. ¿Qué me está haciendo? ¿No? Porque pasaron ¿cuántos años? Pasaron 3 años, 3. muy largo, Claro. De quimio, rayo, claro, quimio, rayo, tratamiento, pandemia. y, y en lugar de ver un proceso Positivo. positivo, era, o sea, cada vez peor, o sea, a estar totalmente mostrado, mudo, sin hablar, bueno, mm, comer, bueno, sin alimentarme nada, porque no podía. Entonces el proceso fue muy duro. Y no había solución. Uno se preguntaba qué, y ahora qué, Claro. qué hacemos. Y por ahí eran de mi familia o los hermanos, uno lo mostraba, pero la intimidad sí. Yo recuerdo que me encerraba en el baño
me miraba al espejo y no me reconocía. Qué pelo, que no tenía masa muscular, no había carne en mi cuerpo. Y, y- y uno se ve ahí que quebranta, que sufre, se ve, digamos, desválido, solo, porque hay un momento donde está solo, a pesar de que está la familia, y ahora dijo a muchos hombres de Dios, me animaron, me visitaron, me dieron abrazo por mí, el ministerio, pastores, obispos. Pero hay momentos que uno está solo. No está nadie, nadie, en un hospital frío, donde no hay nadie y uno está amando y los más en la noche, Claro. ¿no? Pero bueno, a dicho creemos en Dios, tenemos una esperanza. Uno dice, bueno, me voy con Cristo, pero en mi mente lo tenían mis hijos adolescentes, la familia, el hogar, y uno piensa, y eso produce depresión, miedo, temores, pero ahí en momentos como eso, la oración, recurrir a Dios, quebrantarte, buscarlo en mi intimidad. Y en esa intimidad acudir a la palabra. Porque a través de muchos años uno aprende, atesora, guarda esa palabra, mira la mente. Y esa palabra te motiva a creerle a Dios. Y la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, firme en la fe, y él huirá de vosotros. O sea, vos aprendís de un proceso y uno sí está sometido a la voluntad de Dios, ya que me guste o no me guste. Vivir un sometimiento a la palabra, a la voluntad de Dios, y siendo obediente de una forma temerosa. Y luego permanecer en fe, vivir una fe que, digamos, resistiendo, ¿no? A esos demonios que me dicen, ¿qué está diciendo? ¿A dónde está tu Dios? O, como decía David, ¿no? Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi gloria y el que levanta. Ahí es donde la fe se aviva, ¿no? A pesar de los días, Claro. lo mismo hoy en mis oídos, y no había más esperanza en mí. Pero la palabra me avivaba la esperanza. Y ahí revivía la fe. Y un día más volví a comenzar durante 3 años muy largos, Claro, era el día a día. día a día. Literalmente un día a la vez. Un día a la vez volviendo a la palabra para volver a llenarme de fe, llenarme de esa verdad y poder seguir, wow. Wow. Y, y bueno, entiendo esto, ¿no? Del proceso que quizá usted pasó, que, que fue personal, ¿no? De usted vivir esa enfermedad, pero también quizás fue un proceso de fe para la familia, para sus hijos, su esposa, bueno, para la iglesia misma también, que
que lo padecimos, ¿no? Eh, y recuerdo un testimonio que usted nos contaba en una de sus prédicas, eh, de que no podía levantar las manos, Amén. que también fue en el baño, ¿no? Eso fue en lo final. Una de las tantas veces que he internado por emergencia. Estaba con suero y bueno, todo lo que te ponen ahí, porque me había bajado el potasio muy mal. El sodio, no tenía ni sodio ni potasio y de esa baja. Así que mi reloj de emergencia no da más, no da más. Uno lo siente en el vuelo. Y bueno, me levanté de mi cama, la hermana Mónica se rendía de cansancio, se quedó dormida en un sillón al lado mío, porque pasaba la noche conmigo. Me levanté y me fui como fui al baño agarrándome. Y como Job estaba hecho ahí como, de alguna manera, voy a enfrentarme a Dios. Claro. Y en un momento cuando lo pensé, no pienso yo enfrentar a Dios mismo. Entonces convencí ahora por la humedad del azulejo, por no tenía fuerza, agarré mi mano y levanté y le pedí permiso a Dios para que Él le permita a mí adorarme. Y le dije, hoy ni siquiera te voy a pedir que me sanes. Permíteme que te adore. Y comencé a adorar. Y en un momento cuando ni podía, en ese mismo hospital, en ese baño, comencé a hablar en lengua. Y el Espíritu Santo alimentó mi fe y me levantó, me quebrantó. Hablé en lengua y cuando salgo de ahí para volver a mi cama, alguien me llama. Estaba ahí, deprimido, esperando la muerte. Algunos yo. Y ese enfermo que estaba ahí, alguien como yo, le pidió, le dijeron, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Usted puede orar por mí. Para eso es todo. Y acerqué en mi situación. Oré por él y luego me enteré que él salió sano. De ese lugar nunca más lo vi. Pero le invité a hacer una oración de fe. Le hablé la palabra, le oré y salió del lugar. Entonces, es someterse a Dios, aún en los momentos malos. ¿Sabes qué? El pastor nombró algo que me llamó mucho la atención. Habló de someterse a la voluntad de Dios. Y entiendo que se refería incluso a que así Dios no me sanara o pierda mi vida, voy a hacer aceptar su voluntad. Mi pregunta es cómo llego a ese nivel de madurez. Porque creo que es una respuesta muy madura sobre lo que está hablando a nivel espiritual de afrontar literalmente la muerte. Claro. ¿Cómo yo, joven, llego a ese nivel de madurez?
Y no, creo que eso pasa en la hora de tener una relación, una convicción clara de una relación pura con Dios, honesta. Es decir, en la vida personal. Soy ese cristiano que le sirve a Dios en, en mi andar, en mi caminar diario, cuando todo el mundo me ve o tengo la misma fe en mi persona referente a Dios, en mi relación íntima con Dios. Yo creo que es la relación íntima. En Dios se basa todo. Amén. ¿Qué grado de intimidad tengo con Dios? De una relación pura, real y verdadera. Gloria a Dios. Y ahí va definido. Ahí va a ser como malo. Cada día muero yo para querer. Estoy, o como Sadrach, Mesach y Abednego, Claro. estaban dispuestos a morir por la causa de su fe. Esto pasa por ahí. Creo que la base, el principio de la oración. Si ustedes son jóvenes de oración, lo van a tener limpio. Y después conocimiento mío. Y después todo eso aplicarlo a mi vida día a día. Ok. Pastor, y te decía que nosotros somos probados en nuestro caminar para que Dios nos pone pruebas para probar nuestra fe. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de su enfermedad? Y la verdad, yo creo que Dios fue las dos tiene un propósito, ¿no? Yo creo que maduré en mi pastorado, en mi ministerio, ahí, porque lo demás que lo tenía. Y, y, y la fe te ayuda a ver cosas que por ahí no lo veía, ¿no? Entonces, entiendo que Dios te va a dar algo más grande, no se lo va a dar antes, da haberse probado y no va a poder sostener uno. Por ejemplo, Dios los llamó a ustedes su huerto. Algunos de ustedes ingresaron ahora a un ministerio, ¿no? Para poder crecer en el ministerio, Dios primero va a probar tu fidelidad, tu integridad, tu lealtad. ¿Sí? De hoy, por ejemplo, él no es mi, digamos, mi oveja, seguramente. Pero, pero digamos, Dios va a probar su lealtad, ¿no? En el servicio, A la autoridad. a la autoridad, al pastor. O sea, hace poco hablaba con uno de mis líderes en la iglesia y me dice, lo pastor, yo ya eso no quiero hacer más. Yo voy a renunciar acá y porque siento o quiero hacer otra cosa. Y dije, no, de ninguna manera. Vos hoy renunciar acá, acabó.
me sorprendió. O sea, no es que no va a tener una nueva oportunidad, pero en Dios siempre hay nueva oportunidad. Pero también es una forma de medir la fe. Donde Dios te puso hoy, ahí, y no mirar la palabra de Nazaret. Lo que Dios te dio ahí, reproducir. Después, vos fíjate que al que más se le dio, y al que más le dio, a ese le dio más. Porque a Dios te va a promover. No puede ser promovido si no lograste acá. O sea, no puede ser o no puede llegar a ser un creyente que primero no fuiste sargento. Claro. Y para eso hay que permanecer. La palabra clave es permanecer. Y donde Dios te llamó, ahí dar fruto. ¿Y qué consejo o qué usted podría decirle quizá a alguien que esté mirando hoy este podcast o que lo esté mirando grabado, que quizás esté atravesando un proceso de enfermedad, quizás similar al que usted pasó u otro, el que sea, o simplemente siente que su fe está siendo puesta a prueba por una situación en específico? ¿Qué le podría decir o qué consejo le podría decir usted respecto a eso? Primero, ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y alguna vez van a ponerse de novio, poner matrimonio, ¿no? Depende de nuestra fe. Gloria a Dios. Amén. Y ustedes se fíjense. Ahora, en ese caminar, van a orar a Dios un poco, buscar el consejo, pero Dios va a proveer la ironía. Ahora, ¿cómo sé si la ironía es hermana de Dios o hermana de Dios? A mí me pasó. A veces de Dios es cero, o a veces no es lo que es. No creo. Y es una mala experiencia. O buena. Depende cómo lo mire. Pero eh, eso no puede. Yo he conocido a cantidad de personas que abandonaron la fe porque no les fue bien la relación de un noviazgo, pues. ¿Sí? Gente que formalizaron un noviazgo en la iglesia, no les fue bien y abandonó el camino. Entonces, no creían en Dios, creían en los sentimientos de la persona. O he visto a personas que se unían en matrimonio por la hermana que venía a la iglesia, el joven o el hombre, venía por esa hermana. La alcanzó, la logró, se casó, la tuvo, bueno, ahora nos vamos mal. Ese hombre nunca creció en Dios, decía que creía en Dios, pero lo hizo para tomar ventaja y convencer a la hermanita y la engañó. ¿No? Y al final terminó no, mucho más. Es muy buena gente. Amén. Ahora bien, cuando yo tengo fe dependo de Él. A mí, yo antes de hacer cosas, uno veo me dice, no quiero que sea ministro. A ver, yo decidí serlo antes de haber
Mi camino va por acá. Aquí se abre. Dice compañero, gloria a Dios. Acá vamos. No. Hasta acá. Eso es. A ver en qué le creería. Después digo, hombre, ahora bien, no siempre es así. Amén. A veces yo voy a probar la fe para que no pueda inyectarle fe a alguien y juntos pueden lograr la mesa. La media naranja. No, los dos tienen que ver donde yo estoy parado. Claro. ¿Dónde pongo los ojos? ¿Qué tipo? Yo puedo ser una persona y inyecte fe a otro o esperar que otro me inyecte a mí. No elegí ser la otra persona. O elegí servir a Dios. Pero para eso tengo que recargar la batería mía todos los días. Levantarme a orar, ayudar, consagrarme. Todos los días tengo oportunidad si hago bien o hago el mal. Yo elijo hacer el bien. Eso es fe. ¿Eh? Y lo dice la palabra. Resistid al diablo firme en la fe y él huirá de vosotros. No es que yo voy a huir del diablo. Él va a huir, pero depende dónde esté. Y tengo que estar resistiendo firme en la fe. Amén. Continuamente. Y el diablo huye. Amén, wow. Wow, me quedo con eso. ¿Algo más para agregar o decir a esto? No, La verdad, yo creo, tremendo. Sí. yo creo que ya está todo dicho. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga y no olvides que Jesús te ama. Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios.